Porque hablar de la voluntad de Dios es fácil. Decir, Señor, que se haga tu voluntad, también puede ser fácil. Pero vivir dentro de la voluntad de Dios es otra cosa. Esa es la pregunta con la que quiero comenzar hoy. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es vivir, decir y actuar conforme a lo que Dios desea, aunque en ocasiones sea diferente de lo que nosotros queremos. Hoy hay una declaración de Jesús que siempre me ha llamado profundamente la atención y está en Mateo 3, en ese capítulo. La madre y los hermanos de Jesús habían llegado y estaban afuera buscándolo. Entonces alguien le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y sabe lo que Jesús responde? Hace una pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Después de ver a quienes estaban sentados alrededor de él, declaraba, ¿por qué todo aquel que hace la voluntad de Dios? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Y quiero detenerme aquí contigo un momento. ¿Quiénes son mis hermanos?, pregunta Jesús. Y esta respuesta nos lleva mucho más profundo que una identificación religiosa. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Jesús no dijo simplemente el que lleva determinado nombre. Puso delante de ellos una evidencia, delante de la gente que estaba ahí. Hacer la voluntad del Padre Santo. Qué hermoso, ¿verdad? No basta solamente con llamarnos cristianos. Jesús está buscando discípulos que hagan la voluntad del Padre. Esto no significa que el nombre cristiano esté mal. No. La misma Biblia nos dice en Hechos 11:26 que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. El punto es otro. El nombre no puede sustituir la obediencia. Puedo decir que soy cristiano, puedo congregarme, puedo conocer la Biblia, puedo servir, puedo tener años dentro de la iglesia, pero Marcos 3 coloca delante de mí una pregunta muy profunda. ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre? Jesús vuelve a decir algo aquí muy profundo o muy parecido en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez aparece lo mismo. El que hace la voluntad del Padre. Entonces existe aquí una diferencia entre decir Señor y vivir bajo su señorío. Porque si Él verdaderamente es Señor, llegará algún momento en mi vida o en nuestras vidas donde su voluntad tendrá que estar por encima de la nuestra. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre entonces? Ella significa que mis decisiones comienzan a someterse a lo que Dios quiere. Y eso se vuelve difícil cuando lo que Dios quiere no coincide con lo que yo quiero. Mientras Dios diga sí a todo lo que yo deseo, es fácil decir, estoy en la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando Dios dice no? ¿Qué ocurre cuando dice espera? ¿Qué ocurre cuando dice suelta? ¿Qué ocurre cuando dice no entres? ¿Qué ocurre cuando su dirección contradice completamente lo que yo había planeado? Ahí comienza a revelarse la rendición. Jesús mismo llegó a ese lugar en Getsemaní. Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él lo dijo en el Getsemaní. Esta quizás sea una de las expresiones más profundas de lo que significa hacer la voluntad del Padre. No la mía, la tuya. No significa que yo no tenga deseos. No significa que no tenga planes. Significa que ningún deseo mío ocupa un lugar superior a la voluntad de Dios. Entonces,
¿Cómo puedo verlo en una persona? Ahí surge una pregunta. ¿Cómo puedo saber si alguien está procurando hacer la voluntad de Dios? Jesús nos dejó un principio fundamental en Mateo 7:16. Por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Una persona que está procurando hacer la voluntad del Padre no se reconoce principalmente porque diga, Dios me habló, porque tenga un título ministerial o porque manifieste dones. Se observa en una vida que con el tiempo muestra determinados frutos. Ahí lo vemos en Gálatas 5:22-23, que habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, no solamente debo escuchar lo que una persona dice, también que observar lo que su vida produce. Cómo trata a los demás, cómo responde cuando es corregido, cómo actúa cuando nadie le está viendo, qué sucede cuando no obtiene lo que quiere, qué ocurre cuando obedecer a Dios tiene un costo, porque el fruto revela mucho más que el discurso. Santo. Los dones espirituales y la voluntad de Dios. Aquí tenemos que entrar en algo todavía más profundo. Esos dones, esos talentos, todo ello no son exactamente lo mismo. Quiero que lo sepas. Una persona puede tener dones, puede predicar muy bien, puede profetizar, puede tener una plataforma donde lo hace, puede ser utilizado en determinada área. Pero eso por sí solo no nos autoriza a concluir que todas las áreas de su vida estén sometidas a la voluntad de Dios. Mateo 7 es tremendamente serio después de decir, el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús habla de personas que la dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Había manifestaciones, había obras, había actividad espiritual y precisamente por eso este texto debe llevarnos a examinarnos. Porque actividad espiritual no es automáticamente sinónimo de obediencia. Los dones pueden llamar nuestra atención, pero Jesús dijo, por sus dones los conoceréis. Por eso no debemos dejarnos impresionar solamente por lo que alguien manifiesta. Mirar también qué clase de persona está produciendo esa vida. Santo de gloria. Hacer la voluntad del Padre no significa nunca equivocarse. Y ahora quiero aclarar aquí algo importante. Hacer la voluntad del Padre no significa nunca equivocarse, porque entonces ninguno de nosotros podríamos caminar con Dios. Pedro se equivocó, David se equivocó, Moisés se equivocó, los discípulos se equivocaron. Una persona que busca hacer la voluntad de Dios todavía puede cometer muchos errores, pero la diferencia está en qué hace. Cuando Dios le muestra que está equivocado o equivocada, se justifica, se endurece, culpa a todos los demás, o se humilla, o reconoce, se arrepiente o corrige su camino. Una de las evidencias de un corazón sometido a Dios es poder decir, Señor, si estoy equivocado o equivocada, corrígeme. David lo dijo, David se lo dijo a él. Eso también es hacer la voluntad del Padre. No es perfección. ¿Sabes qué es? Rendición. Di conmigo, vamos, repite, rendición. Antes de mirar a los demás, al que tengo al frente, después de escuchar por sus frutos los conoceréis, podría comenzar inmediatamente a analizar todo el mundo, al que tengo al lado, al que tengo al frente, al que tengo atrás. ¿Será que aquel está haciendo la voluntad de Dios
¿Será que aquella persona verdaderamente pertenece? Pero esta palabra primero debe convertirse en mi espejo, en un espejo. Antes de preguntarme, ¿está esta persona haciendo la voluntad de Dios? Debo preguntarme a mí mismo o misma, ¿estoy yo haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Cómo están mis frutos? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Qué hago cuando Dios me corrige? ¿Qué hago cuando Dios no responde como yo esperaba? ¿Qué hago cuando su voluntad es la mía? Y tomamos totalmente caminos diferentes. ¿Quién gobierna entonces? ¿Quién? Ahí descubriremos quién está verdaderamente sentado en el trono de nuestro corazón. Para cerrar, ¿quiénes son mis hermanos? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Pero volvamos al principio. Jesús está rodeado de muchas personas. Le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él hace aquella pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Y sabes qué responde? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora entendemos por qué esa declaración es tan profunda. Jesús está hablando de pertenencia. Por eso hoy no quiero terminar preguntándote cuántos años tienes de ser cristiano, ni qué título tienes, ni cuál es tu ministerio, ni cuáles son tus dones. Quiero dejarte exactamente con la pregunta que esta palabra dejo primero para mí. ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre? Porque hacer la voluntad de Dios es vivir, decir, actuar conforme a lo que Él desea, aun cuando sea diferente de lo que nosotros queremos. Y quizás hoy mi oración o la tuya, tenga que ser simplemente, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Que mis dones nunca sean más grandes que mi carácter. Que mi palabra o las palabras mías nunca sean más grandes que mi obediencia. Que nunca sea, Santo de Gloria, confundida actividad espiritual con intimidad contigo. Y cuando mi voluntad se encuentre frente a la tuya, dame un corazón capaz de decir como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque no basta solamente con decir que conocemos al Padre. Santo, que nuestra vida, nuestra obediencia, nuestros frutos revele que somos conocidos por el Padre. Bendiciones.